El cielo ya tiene dueño, y en este capítulo, vamos a desclasificarlo. Durante milenios, miramos el firmamento para encontrar nuestro lugar en el universo. Hace 200.000 años, las estrellas fueron guías, dioses, promesas. Pero en los últimos 70 años, reemplazamos el cosmos por una red de vigilancia y silicio. Hoy, al mirar el firmamento, no sabemos si lo que brilla son astros o espejos de metal procesando nuestra ubicación, secretos, miedos y recuerdos. No miramos las estrellas, miramos recibos de cobro de empresas privadas. Porque el cielo está en venta. El primero que llega y paga más, se queda con la órbita. En este capítulo sabremos quién lo compra, y por qué no quieren que investiguemos. Prometieron un mundo interconectado, pero ¿qué precio tenemos que pagar por ello? En el capítulo anterior descubrimos que nuestra civilización depende de cables hundidos en las profundidades del mar. Pero, mientras mirábamos hacia el abismo, nos olvidamos observar y defender nuestro firmamento. Y ahora vamos a pagar la factura con nuestro propio horizonte, y también con nuestro cielo, que se está convirtiendo en un inmenso vertedero metálico. Ya no hay marcha atrás, estamos encerrados en una jaula de cables, de fibra en el mar y satélites de aluminio y titanio en el cielo. Cambiamos la naturaleza y la inmensidad del universo por la comodidad de una señal de 5 barras. ¿Es un trato justo o una de las mayores barbaries de toda la historia de la humanidad? Ahora os contaremos las cifras actuales de satélites y cuándo empezó esta guerra por el espacio. No sabemos cómo acabará esta historia de poder, dinero y manipulación que nos venden. Pero es el comienzo de algo imparable que pagaremos, con la salud de nuestro planeta y de nuestras propias vidas. A día de hoy, el cielo no es un espacio natural. Es una de las autopistas más congestionadas y peligrosas de nuestra civilización moderna. Si viéramos cada objeto artificial, el planeta parecería envuelto en nubes de mosquitos. Los datos actuales son impactantes y resultan difíciles de creer. Existen 14.500 satélites activos que funcionan para Internet, datos, espionaje y sistemas GPS. Hay 3.200 satélites zombies, olvidados, sin control, pero todavía enteros en el espacio. 38.000 fragmentos mayores de 10 centímetros producidos por choques entre los satélites. 130 millones de fragmentos menores a 1 centímetro de metralla letal. Y más de 3.000 cuerpos metálicos intactos que ya no responden a nadie, que ocupan estacionamientos orbitales valiosos, aumentando el riesgo de una colisión catastrófica cada minuto. Hay más ojos artificiales mirándonos desde arriba que estrellas visibles desde una ciudad. El límite no es el espacio físico, que lo hay, sino la emisión de radiofrecuencias, la contaminación atmosférica, las interferencias astronómicas, y un gran problema al que nos deberemos enfrentar si no paramos esto. Y recordad, la naturaleza siempre vuelve a su sitio, y encuentra su verdadero camino. Si la manipulamos estaremos cambiando su curso, y las consecuencias serán irreversibles. A continuación, os contaremos quién es el dueño del cielo, y las consecuencias que conlleva. La empresa SpaceX y su red Starlink superan los 9.500 satélites operativos actualmente. Elon Musk es su dueño, y posee casi el 70% de los satélites activos. Los servicios de Internet tradicionales provienen de satélites geoestacionarios que orbitan en lo más alto. Estas naves se encuentran a una altitud mayor a los 35.000 kilómetros. Amazon y OneWeb intentan alcanzar las 1.500 unidades combinadas en este momento exacto. Pero Starlink es una constelación de miles de satélites que orbitan mucho más cerca. Estas máquinas se desplazan a tan solo 550 kilómetros sobre nuestras cabezas. Debido a su órbita baja, la latencia es significativamente menor en la red de Musk. Hablamos de 25 milisegundos frente a los 600 de las antiguas redes de conexión satelital. En este momento, la velocidad y la conexión a Internet tienen actualmente un coste ecológico realmente elevado. Las megaconstelaciones actuales presentan riesgos críticos por todas las emisiones que generan en el vacío. También se liberan materiales dañinos al reingresar a la atmósfera tras terminar su vida útil. Estos peligros invisibles afectan al ser humano, pero nadie se atreve a hacerlo público. Fragmentos metálicos que no se desintegran podrían alcanzar la superficie causando lesiones o la muerte.
Las radiaciones electromagnéticas de estas antenas pueden superar los límites de seguridad para la salud. Las nanopartículas metálicas liberadas afectan de forma grave la capa de ozono de nuestro planeta. La congestión de satélites daña la observación astronómica e interfiere con sistemas críticos de navegación. La colisión provocada por el efecto dominó están generando el temido y peligroso síndrome Kessler. Esto bloquearía futuras misiones espaciales y la tecnología satelital de la que dependemos hoy día. Ahora revelamos cuál fue el primer satélite que la humanidad envió al espacio, comenzando así una guerra de poder. El Sputnik fue lanzado por la Unión Soviética en 1957. Su misión era clara: lanzar un mensaje de supremacía, convirtiendo el espacio en un campo de batalla. Estados Unidos lanzó después la serie Vanguard y los Corona para colonizar el espacio exterior. Eran poco más que esferas de aluminio pulido de 58 centímetros de diámetro. Se convirtieron en espías que, una vez agotada su batería, quedaron flotando a la deriva. Fue la primera vez que el hombre dejó una huella que nunca podrá ser borrada. Y ese pequeño objeto cambió el curso de la historia de la humanidad para siempre. El Sputnik tenía propósitos mucho más crudos y simbólicos que el simple Internet moderno. El bip bip, que aterrorizó al mundo, era solo un pulso de radio constante y amenazante. Esa señal era la prueba irrefutable de que los soviéticos ya estaban allí arriba vigilando. Su verdadero uso era estratégico, demostrando que podían lanzar ojivas nucleares a cualquier ciudad. También midieron la densidad de la ionosfera analizando cómo viajaba la señal de radio emitida. El Sputnik estuvo activo solo 21 días, antes de quemarse en la atmósfera 3 meses después. Sin embargo, aquel pequeño objeto fue quien abrió la puerta definitiva hacia nuestra era digital. Tras él, se lanzaron miles de naves con la mentalidad de ocupar el lugar del enemigo. Ese beeping fue el primer latido de una red que hoy es nuestra jaula de cristal. En la oscuridad de la órbita alta, el pasado se niega a morir definitivamente todavía hoy. Los satélites zombies son la herencia maldita de la Guerra Fría que aún flotan. El satélite LES-1 permaneció en silencio absoluto durante casi medio siglo en el vacío total. Inexplicablemente, en el año 2013, esta máquina antigua volvió a transmitir señales sola. No hubo intervención humana, fue la radiación solar la que creó un puente eléctrico interno. Estos zombies son proyectiles de varias toneladas cargados con baterías de plutonio y químicos tóxicos. Giran sin control alguno, a 28.000 kilómetros por hora, en una danza mortal eterna. Son fantasmas tecnológicos con una capacidad de destrucción masiva que nos acecha desde el espacio. Aquí es donde la historia se vuelve crítica. Estamos creando un cementerio de metal inmenso. El futuro de Musk está obligado a convivir con la basura del pasado. Cada semana, los sistemas automáticos de SpaceX deben maniobrar para evitar colisiones con chatarra de los años 70. Colaborando para que el síndrome de Kessler sea una realidad difícil de solucionar, multiplicando los escombros de la órbita terrestre hasta convertirlos en una jaula de basura impenetrable. Si esto ocurre, la humanidad quedará aislada en la Tierra, perdiendo el GPS, las comunicaciones y la capacidad de salir al espacio por siglos. Parte de estos escombros son dirigidos al mayor cementerio de metal del mundo. Se llama Punto Nemo y está en medio del Pacífico Sur, en un desierto biológico donde la vida casi no llega. Cientos de satélites se hunden en el fango de este cementerio de metal. Es el vertedero de nuestra ambición, donde la tecnología más avanzada termina convertida en arrecifes de óxido. Ahora mismo, tenemos un nuevo arquitecto tomando el control total del horizonte. Elon Musk y su red Starlink han privatizado el espacio exterior. Ya no se lanzan satélites individuales, ahora se lanzan constelaciones completas. En 2026, la malla de Musk cuenta con miles de nodos globales. Y también posee el control absoluto de la información bajo el protocolo militar Starshield. Por primera vez en la historia, un solo hombre tiene el poder de apagar la conectividad de un país entero. Antes el cielo era de las naciones, ahora pertenece a empresas privadas. El cielo ya no es un bien común para toda la humanidad. El cielo está en venta.
Estamos ante la privatización de la soberanía, donde el pueblo y el Estado no pueden decidir nada. La historia de los satélites es la batalla real de nuestra propia fragilidad humana. Hemos construido un dios de metal en el cielo y ahora solo queda esperar que los fantasmas del pasado no decidan derribar nuestro futuro tecnológico. Y que un solo hombre no decida nuestra vida, por ser el mayor accionista del firmamento. Ahora, ya sabemos que el dinero lo compra todo, y que el cielo tiene dueño. Comparte este video antes de que el silencio sea activado en red. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo archivo de Protocolo Perdido.